Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos bendiga, Señor. Habla nuestras vidas de cada uno de los que estamos aquí presentes y de cada congregación que ha de escuchar esta palabra, Señor, porque sabemos que ellos escuchan. Hay congregaciones que escuchan estas enseñanzas. Pedimos por ellos, bendíceles, Padre. Bendíceles y también bendice a todos aquellos que han de escuchar esta palabra en los medios digitales. Bendice también sus vidas, Padre, habla sus vidas. Padre, háblanos a todos en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos. Amén, Jesús. Muy bien, el día de hoy quiero compartir una enseñanza que hemos titulado La Tentación. Sabemos que la Biblia nos deja ver que Jesús fue tentado en todo, ¿verdad? Pero Él no pecó. O sea, si Jesús fue tentado, pues nosotros también seremos tentados. Un cristiano será tentado, una iglesia será tentada. E inclusive personas que quieran ser cristianas, el diablo, ¿verdad?, también los va a incitar. ¿Para qué? Para que no amen a Dios, para que pequen, para que hagan lo malo. Entonces, repito, Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Él no pecó. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la tentación. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así la Escritura: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el escritor de Hebreos nos deja ver que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, y todo es todo. O sea, el Señor Jesucristo fue tentado al enojo, a la mentira, a la envidia, a la codicia, al adulterio. El Señor Jesucristo fue tentado a la soberbia, al orgullo, a la incredulidad. El Señor Jesucristo fue tentado a la vanidad, al amor a este mundo, al materialismo. El Señor Jesucristo fue tentado inclusive en la inmoralidad, en todos los aspectos. Pero Él no pecó. Él se mantuvo firme. Él no obedeció a la trampa o a la incitación, a la invitación que el diablo le propuso. Él decidió obedecer a Dios. El diablo le dijo a Jesús: peca, adórame. Pero Jesús le dijo que no. Él obedeció a su Padre Celestial. Jesús, con un cuerpo como el tuyo, como el mío, decidió obedecer a Dios. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Ahora, es importante saber que la Biblia registra un par de eventos fuertes en la vida de Jesús. Como también van a venir a nuestra vida fuertes tentaciones, situaciones muy complicadas. Va a haber una tentación de menor grado, pero va a haber en ocasiones que el cristiano tendrá que enfrentar tentaciones sumamente fuertes a su vida para que pequen. Entonces, en la vida de nuestro Señor Jesucristo vemos un par de eventos fuertes donde Él fue sumamente tentado y aún así Él venció la tentación. Vamos a ver en Mateo 26, versículo 36 al 38 y después seguiremos nuestra lectura en este mismo apartado, ¿verdad?, de este primer ejemplo. Vamos a ver entonces Mateo 26, 36. Dice la Biblia: entonces, llegando Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces el maestro abrió su corazón con sus amados discípulos. Él les externó: mi alma se encuentra en estas condiciones. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué les dijo? Estoy siendo muy tentado. Mi alma está muy triste. Estoy siendo muy tentado, y como vamos a ver más adelante, que Él estaba siendo tentado a no ir a la cruz, a no querer pagar el precio, porque Él iba a sufrir, Él iba a morir, iba a sufrir muchos vituperios, muchas adversidades. Pero el maestro
abrió su corazón con sus discípulos. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Necesito su ayuda. Necesito que oren por mí, porque soy un hombre de carne y hueso. Por eso busco a Dios, al Padre Celestial, en oración. Pero también necesito de ustedes. En conclusión, Jesús les abrió su corazón a sus discípulos y les dijo: estoy sumamente siendo tentado. Mi alma está en estas condiciones. Ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar, oren por mí. Y dice el 39 en adelante: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo al Padre Celestial: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y es ahí donde vemos nosotros que él estaba siendo tentado para no ir a la cruz, porque él iba a sufrir. Aunque él ya se había determinado, él ya había firmado su rostro para ir a Jerusalén, para morir. Pero a la hora de la situación, él como humano de carne y hueso fue tentado a no querer sufrir. Pero él se mantuvo firme. Él no pensó en sí mismo. Él no pensó en sí mismo, sino pensó en el Padre Celestial. No quería defraudar al Padre Celestial. Pero ¿sabes en quién pensó también? En nosotros, en ti y en mí. Él sabía: si yo peco, se pierde todo. Toda redención, porque el Cordero debe de ser perfecto. Debe de ser perfecto. Amados, Jesús fue tentado en todo. Pero esta tentación fue muy fuerte a su vida. De tal manera que pidió ayuda a sus discípulos. Era de vida o muerte, amados. Tenía que ver la eternidad. Tenía que ver todo el trabajo y el propósito que tenía Dios para enviar a su Hijo para redimirlos. No tenía que pecar Jesús, tenía que vencer la tentación. Y así en ocasiones, cuando un cristiano se descuida y vence y es vencido y cede a la tentación, amados, puede ser de mucho daño. Puede ser de mucho daño a las personas que estén a su alrededor. Puede afectar a las personas y puede afectarse a sí mismo, pero sobre todo ofenderá al Dios de los cielos. ¿Qué más dice la Escritura? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y dice el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús experimentó eso. Él experimentó y él entendió que la carne es débil. Y por ende, amados, vemos nosotros con estos pasajes, con esta lectura, que nuestro amado Salvador tuvo una fuerte tentación, pero él venció esa cruel tentación, esa incitación. Jesús la venció. Él, amados, venció esta primera prueba o esta primera tentación que llegó a su vida. Vamos a ver la segunda, porque es particular, amados. Si Jesús, imagínate, hubiese caído, definitivamente nosotros no estuviéramos aquí. Bendito nuestro Salvador que venció esta tentación. De veras. Gracias a esa fidelidad, a esa firmeza, a esa devoción, a esa pasión, a ese compromiso de no haber obedecido a esta tentación, sino que Él obedeció a Dios. Amados, el día de hoy estamos aquí. Y el ser humano puede tener oportunidad y redención gracias a que Jesús venció a esta tentación o al pecado. Lucas 4:1 en adelante, fíjate lo que dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré
toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice el versículo 9 en adelante: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces vemos nosotros que nuestro amado Salvador fue tentado fuertemente. ¿Por qué? Porque él era un hombre de carne y hueso y estaba en ayuno, y por ende tuvo hambre. Y el diablo aprovechó esa oportunidad para tentar a Jesús, para hacerlo pecar. Y aquí aprendemos cómo es que el diablo aprovecha oportunidades. Ve de alguna manera en qué momento puede acercarse a un cristiano, a una cristiana, a una iglesia, a una persona, y sobre todo a un cristiano, para seducirlo, para tentarlo a que caiga en un pecado o en varios pecados. Entonces vemos, amados, con estos dos ejemplos, que nuestro amado Salvador fue tentado fuertemente en estos versículos que vimos, en este par de ocasiones, pero él venció toda cruel tentación. Repito, si Jesús fue tentado, todo cristiano también será tentado por el diablo. Hermano, hermana, el diablo te va a tentar. Iglesia, te va a tentar el diablo. Va a tentar, como dice la escritura, un hombre del diablo es el tentador. O sea, un hombre del diablo es también el tentador. El diablo te va a tentar para que tú peques. Vamos a ver entonces qué significa la tentación. ¿Qué significa la tentación? La palabra tentado en el griego significa peirazo. ¿Qué significa peirazo? Incitar. Entiéndase, tentación es una incitación, es una trampa que el diablo va a poner a un cristiano con el propósito de que peque, se ponga en rebeldía contra el Dios de los cielos. Eso es lo que significa tentado o tentación. Entonces, la tentación son intentos diabólicos para entorpecer o dañar el plan de Dios a favor de la humanidad. Eso es lo que significa tentación. Cuando el diablo viene y tienta a una persona, entonces viene con intentos, con planes para entorpecer o dañar, repito, el plan de Dios a favor de la humanidad. O sea, el diablo de una o de otra manera no va a querer que Dios cumpla el propósito, la buena voluntad que Él tiene para el ser humano, y que la gente no pueda ser bendecida, o que la gente que ha sido bendecida deje de estar siendo bendecida. Ese es el plan del diablo. Entiéndase, él es el tentador. Él es el tentador. Y él te va a tentar, si tú eres cristiano, para que tú caigas en pecado, caigas en la trampa. Y si tú quieres ser cristiano, pues para que sigas en tu pecado y no seas libre de la esclavitud del pecado. Sigas en tu mala manera de vivir. Te va a poner trampas. Este ya quiere buscar de Dios, le voy a poner esta trampota. Lo voy a incitar a que peque. Lo voy a incitar a que caiga con esta mujer, con este hombre. Lo voy a incitar a que caiga al enojo. Lo voy a incitar a que caiga a la amargura. Lo voy a incitar a que caiga en las drogas. No lo voy a dejar. Amados, él es el tentador. El diablo es el tentador. ¿Quién es el que tienta? Ya lo hemos estado explicando, ya lo vimos en los pasajes. Es el diablo, él es el tentador, él es el que tienta.
a las personas, Él es el que incita a las personas para que pequen contra de Dios y Dios no cumpla los buenos propósitos que tiene con el ser humano, o las personas dejen de estar alcanzando la gracia o las bendiciones de Dios debido a que la persona que se descuide, que es tentada, se descuida y cae en pecado. Entonces, ¿quién es el que tienta? Ya lo explicamos, es el diablo, pero vamos a ver un pasaje más. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Dice la Biblia: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea, Pablo les estaba diciendo a los de Tesalónica, nosotros les hemos estado diciendo, les hemos estado dando palabra de profecía, les hemos estado alertando que iban a pasar tribulaciones, y eso ha acontecido en nuestra vida y en la vida de la iglesia, y eso iba a representar en sus vidas aflicciones, situaciones, tentaciones, pruebas, etcétera. Y dice el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, ¿qué nos deja ver aquí la Escritura? Pablo tenía una preocupación por la iglesia de Tesalónica, que estaba siendo perseguida, que estaba en adversidades, que estaba en problemas, y él tenía una preocupación: que el tentador los hubiese tentado a desanimarse, a acobardarse, y bueno, la lista puede ser grande, y él dice, ya no lo soporté, ya no aguanté, y por ende, dice, ya no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Yo quise informarme para ver cómo estaban, porque tenía esta preocupación, que el diablo o el tentador les hubiese tentado y ustedes hubiesen caído en la trampa. Pero aquí vemos nosotros que el que tienta a los cristianos, el que va a incitar a que pequen a los cristianos, es el tentador, es el diablo. Siguiente pregunta o siguiente punto de este estudio: ¿en qué momento llega la tentación? Y aquí sí me voy a detener un poco más, porque esto es muy importante, y sobre todo para cada uno de los cristianos, para cada congregación, para cada iglesia, para cada persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Yo quiero pedirles que pongan toda su atención, porque es particular en qué momento llega el tentador, en qué momento llega la tentación. Ese es el punto de esta enseñanza. Ese es un apartado más de esta enseñanza. ¿En qué momento llega la tentación? Número 1, por lo regular, en un tiempo de debilidad física o espiritual de un cristiano. Es cuando el diablo aprovecha. Repito, ¿en qué momento llega la tentación? Por lo regular, en un tiempo de debilidad física o espiritual. Es cuando el diablo aprovecha esos momentos para tentar a los cristianos. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, 38. Dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, en un momento de tristeza, en un momento tremendo que estaba pasando en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el diablo aprovechaba y le decía que él no fuera a la cruz, que no muriera, etcétera. El maestro fue tentado a más no poder, en un momento de debilidad, en un momento donde su alma, ¿verdad?, estaba triste en grande manera. Y fíjate lo que dice Lucas 4:1. Yo sé que son pasajes que ya vimos, pero estamos viendo que en qué momento llega la tentación. Y pues bueno, en la vida de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él tuvo hambre y tenía una necesidad de alimento, y cuando su alma estaba triste. Dice Lucas 4:1 y 2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, era incitado por el diablo
¿A qué? A todas las tentaciones que el diablo le puso, que ya leíamos, que fueron como 3 o 4, y el maestro fue fiel a la palabra de Dios. Él no hizo caso a la tentación. Entonces él estuvo por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entiéndase, el cuerpo se empezó a debilitar, el cuerpo empezó a tener la necesidad de pan, de comida, de manjares, porque era normal, el cuerpo es débil, la carne es débil. Entonces en un momento de debilidad en la carne, de necesidad, Jesús fue tentado por el diablo. En una enfermedad, ¿el cuerpo está fuerte o está débil? Pues está débil. En una enfermedad, entonces vemos nosotros que cuando una persona está en ayuno y empieza a tener necesidad de alimento, el diablo puede venir a tentar al cristiano a que deje de ayunar y así rompa el ayuno y pueda pecar contra Dios. Porque la persona pues le hizo caso a la tentación. Le hizo caso al vistecito, le hizo caso a la fruta, le hizo caso a una buena agua de Jamaica, le hizo caso a los frijolitos, le hizo caso al pescado, al caldito, al manjar que tú quieras. No aguantó el ayuno y se puso a comer. Habiendo hecho un compromiso con Dios o en su alma de que iba a ayunar, rompe el ayuno y entonces la persona cede a la tentación. Y así pudiera yo darte ejemplos como en que a veces la persona en su enfermedad, el diablo puede venir, ahorita está muy enfermito, esta está muy enferma, voy a llegar y la voy a tentar a la incredulidad, a la desconfianza, a ver, mira, a ver dónde está tu Dios, ya le has orado tanto, mira, le has dicho esto, le has pedido aquello y lo otro, que te sane y no te ha sanado. El diablo aprovecha esos momentos de debilidad en el cuerpo de los seres humanos para ser tentados, para hacer que la mujer caiga, ¿verdad?, en una amargura, en un resentimiento, en un odio, en los celos, en la envidia y lo que tú quieras. Porque nadie me visita, porque nadie viene, estoy enferma, estoy enfermo, y no, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están mis familiares? Y ellos dicen que aman a Dios, no me visitan. El diablo aprovecha y mete cizaña, mete desconfianza hacia Dios y sobre todo hacia los hermanos en la fe o a veces hasta los familiares. Ahí está, no que tu esposo te quiere mucho y te tiene ahí, mira, descuidada en la enfermedad, no que tu esposa, no que tus hijos, a ver dónde están. Y bueno, pueden venir muchos dardos, muchas incitaciones para que los cristianos cedan a la tentación y caigan quizá en amargura, en odio, en incredulidad, en desconfianza, en malicia. Y bueno, la lista puede ser más grande. Tengamos cuidado como iglesia, como cristiano, como cristiana, ten cuidado de que el diablo no cumpla su propósito cuando te encuentres en una debilidad física de la que estamos mencionando. Hay que tener mucho cuidado porque es cuando el diablo puede aprovechar para venir y tentar a un cristiano o a una mujer cristiana. Segundo, ¿en qué momento puede llegar la tentación? ¿Por qué puede llegar la tentación a la vida de una persona? Cuando la gente le da lugar al diablo, es en donde llega la tentación. Cuando las personas o el cristiano le da lugar al diablo. Fíjate lo que dice Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Así lo dice la palabra. Es un pasaje muy corto, pero con mucha profundidad. Dice aquí el apóstol Pablo, tengan cuidado, no le den lugar al diablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo sé que en Efesios nos empieza a decir que no hay que ignorar las maquinaciones, pero también dice la Escritura en este pasaje que no hay que darle lugar al diablo. O sea que cuando el diablo quiera acercarse y a susurrarte, a que te enojes, a que tú peques y te esté tentando, no le des lugar. O sea, cuando venga, no estés ahí dándole lugar a ese pensamiento, sino deséchalo. Cuando la gente le da lugar, ¿será que peco o no peco? ¿Robo o no robo? ¿Miento o no miento? Y luego si me descubre, ahí le estás dando vuelta, le estás dando lugar. Y ahí está el diablo contigo. Y tú vas caminando y ahí va él contigo. Pero no, mira, no te va a pasar nada. Tú hazle así, hazle así. Es más, si te llegaran a descubrir, te arrepientes y Dios te va a perdonar. Pues sí, de verdad, me arrepiento.
no hay ningún problema. Tú le estás dando lugar. Ahí tú le estás dando lugar. Tienes que desechar toda cruel tentación. No hay que darle lugar al diablo. Vamos a ver un ejemplo para que mejor me entiendan, ¿no? David le dio lugar al diablo, ¿con quién? Con Betsabé. Le dio lugar al diablo. Vamos a ver esta porción de la escritura. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, o sea, no fue David, envió a Joab, órale, Joab, vete, hoy yo no voy a ir, pero era tiempo de ir a la guerra. Y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Caray, ¿qué andaba haciendo David tan tarde durmiendo, no? O sea, muy tarde, dice aquí la Biblia. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. O sea, todavía se levanta tarde y los demás en guerra, y él aquí bien dormidote y todo lo demás, tú sabes, y pues ahí, pues voy a dar un paseo, quiero caminar, y ahí por la terraza, ¿verdad? Empezó a caminar en la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El pecado se va a presentar de esa manera, la tentación se va a presentar de esa manera, apetitoso, agradable a la carne, como se le presentó a David, en este caso la inmoralidad. No fue una mujer, con todo mi respeto, una mujer quizá a la mejor grande de edad, no fue una mujer con sobrepeso, no fue una mujer con esas condiciones. Dice la Biblia que era una mujer hermosa, hermosa. Y entonces este varón pues ya le había dado lugar al diablo. En lugar de estar en las batallas del Señor, en lugar de estar activo, en lugar de estar en la obra, no, estaba ahí flojeando, estaba inactivo en las cosas espirituales. Y es donde le vino la tentación, es donde le vino la trampa. Mira, David, ¿ya vistes a quién? ¿Ya vistes quién está allá? ¿Ya vistes? Mira, y así empezó el diablo a susurrarle. Y bueno, tú puedes imaginar todo lo demás. Y vemos nosotros que dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entiéndase, David sabía que Betsabé era una mujer casada, pero no le importó. Ya no le importó a este varón, ya no le importó a David, no le importó el mandamiento de no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Se brincó en un abrir y cerrar de ojos ese par de mandamientos. No le importó. Pero aquí lo particular es que cómo es que David se dio a la tentación. Porque le dio lugar ¿a quién? Al diablo. Dejó de estar inactivo en las cosas espirituales, si tú lo quieres ver. La ociosidad no es para nada buena. Hay que tener cuidado con la ociosidad. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, con la falta de compromiso que uno debe de tener en las cosas de Dios, en el servicio a Dios. Lo pudiéramos aplicar de esta manera y luego, de hecho, lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces vemos nosotros que en este ejemplo, que la tentación llega cuando la persona le da lugar al diablo. Todos sabemos el desenlace, lo que ocurrió, lo que hizo David, fue horrible y espantoso porque cedió. El diablo lo incitó y él le dio lugar, se dio a la tentación y adulteró. Y hizo otros pecados terribles. Tercero, ¿en qué momento llega la tentación? Cuando la persona dice, al dejar de ser radical con sus ojos. Entonces David, pues dejó de ser radical. Se olvidó de los preceptos, pero ya no hablando aquí de David. ¿Por qué más viene la tentación a la vida de un cristiano? Cuando el cristiano deja de ser radical con sus ojos. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 6. Génesis 3:6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno. Ojo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué comieron? ¿Por qué se dieron? Porque miraron con sus ojos que el árbol era agradable. El pecado, el diablo no te lo va a poner desagradable. El diablo va a poner el pecado en charola de plata o en charola de oro. Lo va a poner agradable. ¿Y a poco no pone el diablo agradable el pecado? Es una incitación agradable que el diablo va a poner a nuestra vista. A tu vista como cristiano, como cristiana. Y a tu vida, tú que quieres, ¿verdad? Buscar de Dios con seriedad. Va a poner el pecado agradable, deleitoso, jugoso, exquisito. Agradable a los ojos. Qué importante es cuidar lo que ves, cuidar tus ojos. Que cuides tus ojos, hermana, hermano. Iglesia, que cuidemos nuestra mirada, cómo vemos y lo que vemos. Vamos a ver muchas cosas, pero no hay que detenernos, no hay que darle lugar al diablo. Hay que ser radical. Tú que has empezado la caminata cristiana, debes de entender que el diablo va a querer tentarte, te va a tentar, para que tú vuelvas a caer en pecado y vuelvas a esclavizarte. Eso es lo que vemos. Al dejar de ser radical con tus ojos, el diablo ve un lugar y te va a poner el pecado en charola de plata. Vamos a ver Génesis 13, 9 al 11. Fíjate lo que dice. Génesis 13, 9 al 11. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, dice Abraham a Lot, a su sobrino. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Tuvieron un altercado los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Tuvieron adversidades, tuvieron problemas. Entonces, ¿qué le dijo Abraham a Lot? Mira, para que no haya este tipo de problemas, vamos a separarnos. Vamos a separarnos para evitar situaciones, para evitar complicaciones y que no salgamos mal tú y yo. Y no vayamos a pecar contra de Dios con un enojo, una amargura, y no estar aquí siendo un canal de bendición, de maldición, o un canal para que estén allí nuestros siervos peleándose, o nuestras familias. Algo tenemos que hacer. Y la única solución es que tú te vayas a la derecha o a la izquierda. Y este Abraham, pues como la Biblia dice que el amor no busca lo suyo, pues no fue ventajoso. Le dijo a Lot, mira, para que veas que yo no tengo plan de afectarte, no tengo un plan de ver por mis propios intereses, tú escoge. A donde tú te quieras ir, yo lo respetaré. Y Abraham era el patriarca. Era el jefe, si tú lo quieres ver de esta manera. ¿Tú crees que Abraham no había visto ya la tierra que se le hizo interesante a este Lot? Pero Abraham le dijo, mira lo que tú quieras. Y Lot, pues al ver, ¿qué miró? ¡Wow! Esta tierra es fértil. Esta tierra es apetitosa. Aquí mis animales van a pastar. De aquel lado, no hombre, hay lo peorcito para Abraham. Yo me voy hacia acá. ¡Qué tremendo!
rápidamente, ¿verdad? Pues yo me voy a la derecha. Quizá hubiera dicho Lot, no, pues tú eres el patriarca, tú eres mi tío, tú eres una autoridad. Lo que tú me des, la verdad yo me doy por bien servido, ¿no? Yo creo que hubiera sido esa una buena actitud, ¿no? Humilde. No, con sus ojos miró que esa tierra era buena. Y le dejó a Abraham, por decirlo así, lo peorcito. Lo peorcito. ¿Qué pasa? Veo yo que aunque Abraham le dijo, mira, a donde tú quieras, ha de haber venido el diablo a susurrarle a Lot, no, mira, aprovecha esta oportunidad. Quizás le vino el pensamiento a Lot, no, pero él es mi tío, mejor que él, le voy a decir que él decida. No, no le digas así, no le digas así. Mejor de una vez aprovechate, sírvete con la cuchara grande ya que te está dando la oportunidad. Ándale, aprovecha, escoge lo mejor. Sí, no, pues adelante, no, pues yo escojo esto. Está bien, sin ningún problema. Cayó. Y todos sabemos qué ocurrió después con Lot, ¿verdad? Eso maravilloso, eso que aparentemente le iba a dar prosperidad, esas tierras, esa llanura, etcétera, etcétera, fue para su mal. Fue para su mal. Y vemos nosotros que pues fue para su mal, porque empezó a crecer la familia y empezaron prácticamente a estar vecinos, ya prácticamente siendo de Sodoma y de Gomorra, y pues se llenaron de impiedad, sus hijas, su familia, y pues bueno, ahí perecieron, ahí pereció su esposa. Qué tremendo. Pero estamos viendo, miró, con sus ojos miró, y el diablo lo sedujo. Ok, aguas con lo que ven nuestros ojos. Hay que tener cuidado, no hay que darle lugar a nuestros ojos. Que Dios nos guarde y nos guarde a todos y te guarde a ti, y entiendas que debes de tener cuidado con tus ojos, con lo que ves. Las tierras, aguas con las tierras codiciables, que no son de alguna manera benéficas para ti, que te puede llevar, ¿verdad?, a descuidar de buscar de Dios, que te puede llevar a codiciar más y más, y tierra tras tierra, junta tras junta. Y no porque las juntas sean malas, yo sé que aquí hay usos y costumbres, pero imagínate, tierra por aquí, tierra por allá, tierra por acá, junta tras junta, porque son comunidades diferentes. ¿Y cuándo vas a buscar de Dios? Aguas, eso puede ser peligroso, puede ser una trampa, ¿no? Y me refiero a aquellos que están en las situaciones de usos y costumbres, porque los obligan a las juntas, que hay multas y a veces la gente, no, pues no voy a pagar multa. ¿Y cuánta gente, verdad, se va por ese lado, deja de buscar de Dios porque se la pasa de junta en junta, porque tiene propiedad por aquí, tiene propiedad por allá, tiene propiedad por acá, y de Dios no quieren pagar multa, pero sí quieren perder su alma? Aguas, ¿de acuerdo? Tengamos cuidado, y no estoy diciendo que sea pecado tener terrenito, no, pecado es que por las cosas materiales dejes de buscar de Dios. Eso sí es malo, eso sí es malo. Y estés con tu corazón en cosas materiales. Cuarto, por eso yo les dije que me iba a detener. ¿En qué momento llega la tentación? Ya vimos el tercero, que cuando se le da lugar al diablo y cuando uno no es radical con los ojos. Cuarto, por la ambición y codiciar cosas materiales. Van tomaditas de la mano al tercero, pero es importante recalcarlo. Aguas con las cosas materiales. Por algo están estos ejemplos. Cuarto, por la ambición y codiciar cosas materiales. Josué capítulo 7 versículo 20, fíjate lo que dice la Sagrada Escritura en adelante. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Qué está reconociendo Acán? Que él había pecado contra el Dios de Israel. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Josué 7, 21 y 22.
Pues vi entre los despojos, aguas con lo que ves con los ojos otra vez. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Amados, había una encomienda, ¿verdad?, que se les había dado al pueblo de Israel a la hora de que ellos iban a estar conquistando, que no tenían que tomar nada de los incircuncisos, de la gente mala, idólatra, de esas naciones sin temor de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el tremendo Acán? ¡Wow! Mira nada más que lingote de oro. ¡Wow! Y así, todo lo que vimos, el manto, ¿verdad? Que él empezó a ver, el lingote de oro, etcétera. Y vemos nosotros que miró el manto babilónico y los 200 siclos de plata. Me imagino que ha de haber tenido una necesidad Acán. Pues esa necesidad el diablo la aprovechó para tentarle. Mira, Acán, ¿a poco los vas a dejar? Aprovecha, tómalo. Pues además es el botín, no estás haciendo nada malo. Josué está exagerando. No, y así, lo que tú quieras. Entonces Acán empezó a escuchar el susurro del diablo. Pues sí, ¿qué tiene de malo que agarre un poquito? ¿Qué tiene de malo que tome de este ciclito de oro, este manto babilónico, estas piezas? ¿Qué tiene de malo? Voy a bendecir a mi familia, tengo que ver por mi familia. Y bueno, todo lo que él empezó a argumentar, lo empezó a sopear. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Porque ya cuando la gente empieza a sopear, el cristiano empieza a sopear, ¡pum!, es cuando se dan las caídas. Es cuando las personas ceden a la tentación. Caen en tentación. Todo por las cosas materiales. Todo por las cosas materiales. Todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Hubo una matazón, o sea, Dios empezó a enjuiciar, el pueblo de Israel empezó a morir a consecuencia del pecado de Acán. Afectó a toda la comunidad, afectó a todo el pueblo en su conquista. El pecado de Acán. Amados, qué terrible es el pecado. Pero el diablo, ¿cómo lo va a poner? ¿Cómo se lo puso a Acán? En charola de plata. En charola de plata. Así es como el diablo va a poner la trampota. Entiéndase, ¿no? Se levanta el cristiano, se va al trabajo, se va a la combi, toma la combi, ¿no? Y ve que una persona olvida ahí su bolsa, o un hombre deja se le cae la cartera. Lo ve y pues tiene necesidad económica, que dice, pues hoy Jehová me bendijo, de aquí soy, ¿no? Me levanté con el pie derecho. No le dice nada a la persona, no le entrega la cartera, no le entrega su bolsa. Se baja la persona, hasta le pone ahí su rebocito, ¿no? O le pone ahí su mochila, lo que tú quieras, pum, lo tapa. O si se le cayó un billetote ahí de 1,000 pesos, pues pone hasta el pie la persona, ¿no? Para que no lo vean. Jehová me bendijo, dicen a veces. No, eso es robo. Eso es robo. O cuando vas a la tienda y te dan un cambio de más. La tentación es tremenda. El diablo sabe cómo llegar. Vas a la tienda, vas a una gasolinera o vas a un supermercado, a la tienda que tú quieras, y te dan 500 pesos de más, o 300 o 100 pesos, y a veces la gente por 100 pesos son rateros. ¿Te dan de más? No, pues de aquí soy. Jehová me bendijo, dicen, ¿no? El religioso, con 100 pesos, 500, 300. Terrible las cosas, las codicias de cosas materiales.
codicias de cosas materiales. Vi entre los despojos que pasó ahí con Acán, el diablo lo tentó. Ándale, Acán, de aquí eres. De aquí eres. Y pues ya vimos lo que ocurrió y todas las consecuencias que hubo. Entonces, amados, por eso es que las personas de alguna manera ceden a la tentación. ¿En qué momento llega la tentación? Puede llegar en momentos de necesidad económica, en momentos de enfermedad, en momentos de escasez, etcétera, de pobreza, y hay que tener cuidado con ello. Hay que tener cuidado con ello. Quiero terminar esta enseñanza porque vamos a tener dos partes, no los quiero cansar. Vamos a ver esta último punto, vamos a ver el quinto punto. ¿En qué momento llega la tentación? Como último punto, cuando se empieza a menospreciar las cosas sagradas. Cuando un cristiano empieza a menospreciar las cosas sagradas. Génesis capítulo 25, versículo 29 en adelante. Vamos a ver esta historia. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y termina el pasaje así: así menospreció Esaú la primogenitura. Y vemos aquí, amados, el menosprecio que tuvo Esaú a la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? La bendición especial que Dios daba a los hijos primeros. Una bendición especial. Una bendición que iba a ser de generación tras generación. La presencia de Dios, el socorro de Dios y todo lo que tú quieras. Que Dios iba a estar con él, que Dios iba a bendecir su simiente, en fin, todo ello. ¿Qué dice Esaú? ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve a mí eso si a final de cuentas me voy a morir? Él miró el momento, ¿no? Codició el plato de lenteja. A mí dame, tengo hambre. Tengo hambre, dame, yo lo quiero. Pues te cuesta tu primogenitura. ¿Aún así la quieres? No me importa. Explicación. ¿Cómo pudiera ser en nuestros tiempos? Una persona, la primogenitura, que viene siendo la salvación de su alma. Un cristiano, una mujer cristiana actualmente. La salvación que Dios ha hecho en la vida de ese hombre o de esa mujer o de esa iglesia que ha sido comprada por la sangre de Cristo. La salvación de su alma. Entonces la persona ha sido salva por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y ahí está la persona caminando en esa primogenitura o en esa salvación o en esa bendición que Dios le ha dado. Y tiene que guardar la bendición. Dios quiere que ese cristiano, esa cristiana vaya a la gloria eterna. Pero tiene que cuidar su salvación con temor y temblor, como dice la Biblia. Tiene que guardar su primogenitura, la bendición de Dios, la presencia de Dios, las promesas de Dios y la gloria eterna que le está esperando. Y ahí va la persona, tiene que cuidarse de no vender su primogenitura, de no vender su salvación, de no cambiar su salvación por un plato de lentejas.
por una comida fuera de lugar, por la glotonería, el buen comer, la buena bebida, o esos permisos, algún pecado de inmoralidad, algún pecado de materialismo, algún pecado del corazón, resentimiento, odio, codicia, enojo, soberbia. Ándales un poquito. Así como Esaú. No, es que tengo hambre, mi cuerpo me pide lenteja, mi cuerpo me pide ese potaje. Mi cuerpo me pide ese hombre ilícito, esa mujer ilícita. Mi cuerpo me pide drogas, alcohol. Mi cuerpo me pide, y así la lista pudiera ser grande. Es que no le tienes que hacer caso a tu cuerpo, hermana. Tenemos que someter nuestra voluntad a Dios, nuestro cuerpo a Dios. Entonces, la tentación va a llegar de esta manera a la vida de un cristiano. Puede llegar a la vida de un cristiano de esta manera y hace que la gente menosprecie las bendiciones de Dios, las cosas sagradas de Dios, las promesas, la salvación, y la lista puede seguir. Todo por un rato de placer. Por un rato de placer. Por darle rienda suelta a lo que ves. Dios dice en su palabra: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás. Pero el diablo va a poner el pecado en charola de plata, con tal de que el hombre y la mujer codicie. ¡Guau! ¡Qué escultural mujer! ¡Guau! ¡Qué escultural hombre! Se ve bien. Mira qué bonitos pies, qué bonitas piernas. Mira qué bonito se ve el cuerpo de este hombre, de esta mujer, para no decirles de más. ¡Qué bellezas! Una vez me dijo una persona: maestro, pues ni modo que yo ande ahí, porque como damos a veces servicios, en trabajos, en lo que nos dedicamos. Entonces tenemos colegas, y una vez me comentaba así un colega: ni modo que tanto desperdicio, si mire lo que Dios nos ha dado, ni modo que yo no aprecie la hermosura de esa mujer, maestro. ¿Cómo lo vamos a despreciar? Son bellezas. No tiene nada de malo. ¿Y así? ¿Cómo que no tiene nada de malo? La Biblia dice: no codiciarás. En otra ocasión, una persona decía: caray, ¿a poco es mala la música mundana? ¿A poco es mala la música, el rap, el rock y todo? Entonces, en vano Mozart, en vano Joan Sebastián, o como, y así, en vano todas estas orquestas. Entonces es en vano. A mí me gusta la cultura, me gusta esto, me gusta. ¿Qué tiene de malo escuchar la música y todo? Pero son música con blasfemias. Pero se oye bonito el ritmo. Hay que tener cuidado con lo que oímos, y por qué no también con lo que vemos. De veras, amados, Esaú menospreció la primogenitura. Tengamos cuidado con lo que vemos. Hermano, hermana, tú que has empezado la caminata cristiana, ten cuidado de ceder a la tentación. Por eso no quise ser largo la enseñanza. La próxima semana miraremos la segunda parte. ¿Cómo vamos a titular la enseñanza de la semana que viene? ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Ahorita hemos visto cómo es que la gente, un cristiano, puede menospreciar las bendiciones de Dios, ceder a la tentación, menospreciando las cosas sagradas. En ocasiones es preocupante cómo hay cristianas que se empiezan a descuidar de una manera muy sutil en las cosas sagradas de Dios. Empiezan a cambiar las cosas sagradas por las cosas materiales. Empiezan así poco a poquito empiezan a cambiar, y eso es preocupante. Eso no son síntomas tan buenos. Cuando las personas empiezan de alguna manera cambiar lo sagrado por algo
material, terrenal. Es muy sutil todo. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Eso es lo que significa, amados, todos estos puntos. Cuando uno le da lugar al diablo, es porque la gente ya está pasando, está en cada uno de estos puntos que les estoy mencionando. Menosprecio a las cosas sagradas. ¿Para qué voy a la reunión? Estoy cansado, estoy cansada. ¿Para qué voy a la reunión? Me siento un poquito agripado, me siento un poquito enfermito, pero es un poquito. Y a veces la gente va con el dolor de cabeza terminando al trabajo, pues porque tiene que trabajar, ¿no? Increíble. Y no digo que sea malo, a veces uno puede faltar, honestamente, porque uno está enfermo y no puedes. Pero nada más por un permisito, porque no hay un esfuerzo. Créemelo, no es pecado cuando alguien por enfermedad no cumple con sus deberes espirituales, como ejemplo congregarse, buscar a Dios en oración, lectura bíblica. O sea, no hay problema, ¿sí? Cuando una persona no puede, podrá quizá un poquito y no igual como antes, pero ahí está la gente. No hay ninguna, o sea, Dios nos pide que le amemos con nuestras fuerzas, y si esas poquitas fuerzas son las que tenemos, pues con esas poquitas. Pero cuando las personas buscan cualquier excusa para descuidar las cosas sagradas, en todos los aspectos, eso es preocupante. Ya los cristianos, las cristianas, sutilmente están dándole lugar ¿a quién? Al diablo, sutilmente. Amados, cuando nosotros o un cristiano le empieza a dar lugar al diablo, es cuando pueden darse estos descuidos. Tengamos cuidado con ellos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús. Ayuda a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ayúdanos a todos, Señor amado. Ayuda a cada uno de los presentes, Señor, a entender, Señor, las maquinaciones del diablo, cómo es que el tentador va a venir para tentar, incitar. Hemos visto que la palabra tentación tiene que ver con una incitación, una trampa para que un cristiano peque contra de Dios. O una persona que quiera ser cristiana ofenda a Dios y no cambie su mala manera de vivir. Padre, qué horrible es cuando uno cede la tentación, Señor, porque puede haber desgracias. Puede haber desgracias en todos los aspectos. Hay afectaciones en el alma de la persona y puede llegar a afectar a terceros, familias, matrimonios, etcétera. Qué terrible es ceder a la tentación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, estas alertas, y síguenos, Señor, ayudando y guárdanos de las tentaciones, Señor. Guárdanos del pecado. Ayúdanos a todos, Dios. Ayúdanos, Padre. Fortalece a tus hijos, fortalece a tus hijas, a los recién nacidos de nuevo, a los que ya tienen tiempo, Señor amado. Ven a ayudarnos a todos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor amado. Aquel hermano, aquella hermana, por debilidad física, Señor, o por escasez económica, no material, que está siendo tentado, ayúdale, Señor amado, a vencer toda cruel tentación. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén.